La presente información corresponde a los datos obtenidos durante el desarrollo de la línea de investigación sobre biodiversidad de sistemas agroforestales desde hace algunos años que he realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En cuanto a diversidad vegetal, hablamos principalmente del grupo de las plantas, pero en este caso me he dedicado sobre todo al estudio y conocimiento de las plantas de nuestro entorno, las plantas consideradas como silvestres o nativas que crecen en diferentes ambientes aquí en el estado de Tlaxcala. Estas plantas se encuentran clasificadas a nivel mundial en 4 grupos principales, que son musgos, helechos, coníferas y plantas con flores. Los musgos son plantas sencillas morfológicamente, así como los helechos que pueden crecer en ambientes extremos, secos. Ambos grupos se dispersan por esporas. Las plantas que presentan semillas son las coníferas, dentro de las gimnospermas, y las plantas con flores o angiospermas. Estas últimas, sus semillas se encuentran envueltas y protegidas en la estructura que conforma el ovario, que posteriormente va a dar origen al fruto maduro, y son sus estructuras de dispersión principalmente. Estos grupos vegetales forman comunidades que en el estado reconocidas principalmente de acuerdo al mapa por los colores verde oscuro a los pinares, verde claro el bosque de yamel, verde opaco bosque de encino, el color amarillo pastizales, el color marrón vegetación rosetófila y las áreas de color azul cielo corresponden a la agricultura de temporal de maíz, y la mayor parte del área que vemos en color blanco corresponden a otros cultivos y áreas erosionadas conocidas como tepetates, en donde podemos observar también algunos individuos de sabino para el bosque de sabino o táscate, de encinos de diferentes especies, formando los encinares, los pinos, los oyameles, el matorral crassicaule y el pastizal alpino. Como son áreas fragmentadas, como veíamos en el mapa anterior, estas se encuentran rodeadas principalmente por pastizales o algunas veces por tepetate. En el caso del pastizal salino ha sido importante para Tlaxcala porque de ahí se ha obtenido el tequesquite, muy útil en la cocina tlaxcalteca. Las comunidades vegetales que crecen a la orilla del río y tienen sus propias especies se conocen como vegetación de galería. Igualmente existen especies de plantas que pueden crecer en ambientes acuáticos y se les reconoce como vegetación acuática. Pero también aquellas plantas silvestres que crecen entre los cultivos de maíz o de algunos otros cultivos se les conocen como plantas arbenses. Y aquellas que vamos a encontrar a la orilla de los caminos principalmente, se les conoce como plantas ruderales. La información presentada en la siguiente tabla pues nos da una idea de lo que conocemos hasta el momento para los diferentes grupos que hemos mencionado. Resalta, por ejemplo, el grupo de las pteridófitas o de las helechos, que está muy bajo su conocimiento. Esto no es que no haya muchas, sino que no hay estudios que nos aporten todavía más información al respecto. Solamente conocemos 10 especies. En el caso de las angiospermas, pues se considera que para Tlaxcala lo conocido, que son 1.400 especies, representan ese porcentaje de acuerdo a los 25.000 que se conocen o se reportan para el país. La importancia de las plantas radica de estas comunidades en que se han desarrollado algunas actividades para su conservación. En el caso del ecoturismo, promueve la conservación de estos bosques a través de sus características de paisaje. El forestal, a través económico,
Los pinos tienen importancia para la captación de agua, como se dice, ecosistémicos. Las plantas medicinales también muy importantes. Hay especies silvestres que tienen potencial ornamental y también desde el punto de vista económico, los encinares representan a través de la utilización de sus tallos para la fabricación de carbón. Cuando no tenemos cuidado y esta cubierta vegetal se pierde, provocamos que el suelo fértil quede expuesto y provoca que con la lluvia o el viento sea erosionado, sea llevado, sea removido y se deje a la intemperie o aflore tepetate, que es un material volcánico infértil, en donde las plantas pues les cuesta trabajo crecer. También pueden disminuir la diversidad de especies silvestres porque se pierde esa cubierta vegetal y sobre todo disminuye la captación de agua, como veíamos dentro de los sistemas o de las reacciones ecosistémicas. Por ello, algunos estudios que se pueden realizar con estas plantas pueden ser desde el punto de vista de variación genética, debido a la variación que pueden presentar algunos individuos dentro de las mismas poblaciones, y conocer sus límites entre especies. En el caso de los musgos, tienen importancia como aprovechamiento comercial y también como resistencia a la sequía. Es importante conocer especies que permitan ayudar en la rehabilitación de los tepetates o aquellas que pueden sobrevivir en ambientes extremos, apoyados prácticamente en las líneas de etnobotánica y sistemática. Además, algunas partes de estas plantas pueden tener efectos sobre la salud humana. Por ejemplo, el grano de polen de las plantas con flores o de los pinos pueden provocar enfermedades alergénicas en el humano, ya que estos, al ser liberados al ambiente, pueden permanecer durante un buen tiempo y provocar estas reacciones. Por otro lado, la cubierta vegetal que se pierde alrededor de los cuerpos de agua se erosiona posteriormente el suelo hacia esos cuerpos de agua, dando origen a la eutrofización de estos cuerpos. También hemos reconocido, debido a su poca presencia en el estado, estas tres especies como especies raras. En el caso de pinabete, que solamente se conoce hacia la zona norte de los bosques de Yamel del estado, género oroanche, para zonas con tepetate, es una planta parásita de raíces de unas gramíneas, por eso no presenta hojas verdes, y el género corifanta, que crece en algunos ambientes secos del estado. Todos ellos, sus poblaciones tienen un número de individuos muy reducidos, por eso se consideran especies raras. En este sentido, la conservación es importante de esta diversidad vegetal. Por ello, el Estado cuenta con varias áreas naturales protegidas. Una de ellas es el Parque Nacional La Malinche, que es el más extenso y se considera como reservorio de biodiversidad. Por otro lado, toda esta información también puede ser resguardada en colecciones botánicas, como los herbarios, donde nuestra institución cuenta con uno, los jardines botánicos, que se cuenta con uno a nivel estatal, pero también la información molecular puede consultarse en bancos de genes, y recordar también que el uso y aprovechamiento de estos recursos pues está regulado por un marco legal de protección al ambiente.